Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Bogotá en Reuso. Hoy tengo el gusto de conversar con una invitada muy especial, la arquitecta Sandra Forero, actual concejal de Bogotá. Su experiencia es amplia y sólida. Fue presidenta ejecutiva de Camacol durante más de una década y hoy, desde el Consejo, aporta una mirada clave sobre el desarrollo urbano de la ciudad. En episodios anteriores conocimos distintas perspectivas sobre el reuso en Bogotá. Hablamos con Carlos Felipe Reyes, actual director de Renovo, sobre el panorama actual de esta práctica en la ciudad. Exploramos una mirada académica y crítica junto al arquitecto Andrés Erazo en el episodio anterior desde su experiencia en Barcelona. Y también conocimos el enfoque empresarial de Armando Flores, quien ve en el reuso una oportunidad concreta de inversión y transformación. Hoy con Sandra abordaremos el tema desde una perspectiva política e institucional, pero siempre apelando a su trayectoria profesional y experiencia en la construcción. Hablaremos sobre el rol del sector público y cómo este puede ayudar a incrementar el desarrollo de esta práctica, la importancia de revisar la norma vigente para que ésta reconozca la estructura existente de las edificaciones y de cómo esta visión desde lo público puede ayudar a recuperar zonas estratégicas como el centro histórico o áreas en condición de abandono. Sandra, me gustaría empezar preguntándote, ¿cómo ves hoy el tema del reuso? ¿Crees que representa una oportunidad real para Bogotá o todavía estamos lejos de poder asumirlo como una alternativa viable desde lo público? Bueno, mira, yo lo primero, la respuesta al reuso es un sí. El reuso, pues es una necesidad por muchas razones, porque no sé, las estructuras de los edificios y Bogotá es una muestra de eso, se mantiene, porque, porque es una necesidad. Cuando estamos hablando en un mundo de economía circular, el tema de demoler y volver a hacer y demoler y volver a hacer es difícil, costoso, para el planeta también es costoso. En cambio, el reuso, pues de alguna manera es el soporte de lograr hacer economía circular, quiere decir, sigamos usando hasta donde sea posible, porque además no construimos necesariamente con la mirada que tienen países como Holanda, donde el reuso, donde se construye casi haciendo un catastro de lo que se está usando para que al cabo de los años podamos realmente reciclar el material con el que estamos construyendo hoy. Entonces, bueno, esa es otra historia, pero Sí, la respuesta es el reuso sí. No me queda muy claro si hablamos solo de reuso en el centro histórico o el reuso en general, porque Bogotá es la muestra de que el reuso no se requiere solo en el centro histórico, sino mira la Caracas, por ejemplo, sí, es una correcto. cantidad de inmuebles desocupados que no hemos podido reutilizar, no hemos tenido Sí, es esa verdad. capacidad y es una necesidad. Pero si es solo en el centro histórico, digamos que también, o sea, en cualquier parte es importante el reuso de edificaciones. Ok, ¿crees que estamos preparados para considerar esto como un nuevo modelo de negocio o esto ya venía ocurriendo desde antes? No, es que no ha ocurrido. Y más que el nuevo modelo, no sé si estemos preparados para el nuevo modelo de negocio, pero lo que sí no estamos preparados es desde el punto de vista normativo y cultural, por ejemplo. Entonces, mientras lo normativo no esté resuelto y lo cultural no esté resuelto, pues meter la variable del negocio va a ser más difícil. Pero para el negocio no sé si estamos listos, creo que todavía nos falta un poco desde lo cultural y desde lo normativo. Mira que hablando de eso, yo estuve hablando con Armando Flores, que él fue el que compró el edificio. Exacto. Él me dio la oportunidad de hablar y conocer su caso, pero también hablé con Marisabel Torrente, que rehusó el edificio Acuña en la décima. Pero son dos escenarios completamente diferentes porque a él le facilitaron todos los beneficios económicos porque pues tiene una empresa de importancia, mientras que Marisabel Torrente acaba de crear la empresa para rehusar el edificio Acuña. Ahí tenemos un inconveniente y es la parte financiera. ¿Qué puede hacer para poder prestarle dinero a los empresarios para hacer este tipo de cosas? Sí, yo creo que siempre los incentivos son buenos. El tema es el incentivo para qué. Si el incentivo es para el que está, el de María Isabel, por ejemplo. Ella lo que te entiendo es que dice, eh, sería bueno tener unos incentivos para... O bueno, Eh, a ella no le prestaron tan fácil por lo que no era una vivienda nueva, digamos que era lo que ella decía. Mientras que si fuera a construir un edificio nuevo, pues le prestan mucho más fácil que para... okay, sí, seguramente hace falta eso, hace falta esos incentivos también desde lo financiero para poder que se den este tipo de proyectos. Y de acuerdo con Marisabel, ideal que sea pensando en una política
una política integral, ¿no? Para quienes van a comprar en el reuso, quienes van a vivir en el reuso o quienes van a emprender el proyecto del reuso. Correcto. ¿Crees que económicamente es más viable reusar un edificio no patrimonial o uno patrimonial? Pues yo creo que es más fácil adaptar a un nuevo uso, si es que estamos hablando de adaptar al nuevo uso, sí, claro, un edificio no patrimonial, porque la intervención es más flexible. Cuando tú vas a hacer una intervención en un bien de interés cultural, incluso no solo en un bien de interés cultural o en un bien o en un no patrimonial, pero en un entorno de bienes de interés cultural, las restricciones de la intervención son tantas que es un poco más difícil adaptarla a un nuevo uso. Sí, ese es un énfasis que se ha venido haciendo porque muchos de los casos son de edificios patrimoniales. Pero cuando se trata de edificios no patrimoniales, encontramos pues la posibilidad de intervenir más. Sin embargo, a nivel de estructura, a nivel estructural de los edificios, pues no siempre el caso es positivo. Hay que hacer algún análisis de vulnerabilidad sísmica y entonces de pronto termina no siendo tan rentable. En ese caso, ¿qué crees que se debería hacer? Yo hice, por mis vidas pasadas, hice parte de la Comisión Nacional Sismo Resistente durante muchos años. Y también me formé en el sector público. Desde el sector público, estando en el ministerio, en ese momento era el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, tratamos de promover mucho políticas de reuso a nivel nacional, cuáles eran los incentivos que se podía hacer, pero siempre nos encontrábamos con un muro que era la Comisión Sismo Resistente. Yo estaba en la comisión como gobierno, pero después como presidente de Camacol también estuve en la comisión. Nunca he podido entender exactamente, claro, la norma sismo resistente colombiana se ha ido actualizando, un poco copiando la norma norteamericana. Correcto. Cuando se habla de reuso de edificaciones, lo que se dice, pero en esto pues seguramente los ingenieros son muchísimo más versados que yo, es que la actualización de esas estructuras existentes no cumplen la norma, la norma que se ha venido actualizando. Sin embargo, yo creería que el país sí debe hacer un ejercicio más profundo de ver hasta dónde es que no se cumple esa norma. O más bien, la norma es un camino para lograr que las edificaciones no se caigan, las normas sismo resistentes. Correcto. Entonces, yo creo que el país está en hora de hacer un ejercicio de ver, ojo con lo que va a decir, porque si como están construidos son sismo resistentes, aunque no estén adaptados a la norma actual, debería verse la posibilidad de ser un poco más flexible. Te digo por qué. Si uno mira lo que, insisto en la Caracas, porque a la 10ª y a la Caracas le ha pasado de todo. Por ahí va a pasar ahora el metro. En la 10ª pues ya hay Transmilenio, pero en los bordes no pasa nada. Pero tiembla y tiembla y tiembla y esos edificios siguen ahí. Entonces lo que yo quiero decir es, no es necesariamente que tengan que cumplir la norma actual, sino si se pudiera hacer unos ejercicios, al menos unos pilotos, para ver si como están son sismo resistentes, a ver si la flexibilidad, pero estoy hablando como, se pone una hipótesis sobre la mesa, no es una afirmación, si hay algo de flexibilidad que permita reutilizarlos, garantizando su resistencia a cualquier sismo, pues, y no tener que cumplir la norma actualizada, porque ahí es donde los costos vuelven inviable cualquier posibilidad de reutilización de esos edificios. Sí, correcto. Creo que hay un consenso en que la norma ahorita no está facilitando ese tipo de intervenciones. En ese caso, ¿crees que es la oportunidad de poder tomar esos edificios y adaptarlos a nivel bioclimático? ¿Crees que es la oportunidad? ¿Debería haber una política pública que, por ejemplo, desde el Plan de Acción Climática o desde el POT, cuando se haga reuso, lo prioritario es la bioclimática? Yo creo que el tema de hacer normas obligando sin tener en cuenta, ahora sí es cierto que tú lo planteaste al principio, la variable de mercado, pues es un gran error. Porque tú puedes poner un decreto, sacas un POT que diga, obligo a que no se construye más en Bogotá y solo se reusen los edificios de la 10ª. Pues ahí se queda, porque no es solo por norma, es un tema de poner la variable mercado, qué tanto es posible hacer esos proyectos, qué incentivos se requieren, por ejemplo, si les van a hacer incentivos tributarios, si, por ejemplo, cuando uno analiza
construir, hacer renovación urbana en Bogotá, que tú sabes que ahorita es inviable porque hay unas cargas urbanísticas que no permiten hacer renovación urbana en Bogotá. Claro. Si se vuelve más competitivo la reutilización. Ahora, hablemos de distintos usos, hablemos del residencial. Bogotá es una ciudad en la que se crean 72.000 hogares al año. No estamos construyendo la vivienda suficiente. El reuso puede ser una alternativa, pero el reuso es muy costoso. Claro. Si uno pretende hacer vivienda de interés social, por ejemplo, y dar subsidios para quienes van a vivir ahí, ¿cuáles son los otros incentivos? Entonces, yo creo que es una mirada integral. Ok, ¿crees que los profesionales están preparados para este tipo de intervenciones? Porque hago el ejemplo. Porque en el edificio Colseguros dijeron, este edificio resiste, es porque analizaron la historia y vieron la calidad de ingeniería y de arquitectura que tenía el edificio en su momento. ¿Hoy estamos preparados para ese tipo de casos? Creo que es más bien buscar, investigar. Por eso decía ahorita, cuando yo estuve en la comisión, siempre el tema del reuso, creo que toca investigar más, abrir un poco más la mente Sí. y decir, bueno, vamos a hacer investigación, a ver hasta dónde podemos hacer ese reutilización, pero toca incluir todas las variables, hasta dónde podemos hacer un reuso de estructuras o el reuso de edificaciones, pensando en cambios de uso, si es eso, porque lo otro también es, pues si vamos a hacer solo oficinas, seguramente las cargas son distintas a cuando tú estás hablando de vivienda, por ejemplo. Mirar también costo-beneficio, qué tanto se involucran estas estructuras en el mercado, qué tanto son viables de absorber en el mercado si a la gente le gustaría vivir ahí. Pero, por ejemplo, desde el punto de vista solamente estructural y de sismoresistencia, sí creo que deberíamos hacer debe haber investigaciones, yo no las conozco. Puede ser que yo me esté dando de creativa y resulta que sí hay investigaciones en estudiantes como tú que han hecho estudios serios que digan estas estructuras sí son funcionales, sí son desde el punto de vista sismorresistente, aguantarían y nos tocaría hacer ya el ejercicio de volverlas funcionales para un nuevo uso, que son dos cosas distintas. Sí, correcto, son diferentes. Sí, en este caso yo priorizo es el reuso adaptativo. Adaptativo es que a un uso nuevo. A un uso nuevo, sí. Entonces edificios que eran de oficinas pasan a ser apartamentos porque el objetivo es recuperar el centro histórico. Y pues ahí me decías el tema del mercado. Estoy haciendo una encuesta con el propósito de ver si la gente está dispuesta o no. Y bueno, en ese análisis estuve viendo que, por ejemplo, a nivel urbano, ¿qué? La alcaldía está pensando en esto. Se dice que sí. Mauricio Uribe en el IEP se dice que sí, que están pensando en hacer, pues recuperar la décima, arborizar, bueno, recuperar el espacio público. ¿Qué debería hacer primero? Que cada inversionista tome su edificio y luego desarrolle vivienda y luego la alcaldía interviene en el espacio público, o al revés, o al tiempo. ¿Qué debería pasar ahí? Pues serio, yo siempre he creído que si el sector público no pone, como se dice en los juegos, si no hace el CASE primero, es difícil que llegue la inversión. Si uno no le mete seguridad y urbanismo seguro ¿qué es? Eso que estás diciendo. Recuperemos el espacio público, iluminemos el centro, limpiemos el centro, garanticemos que las plazas y parques del centro, que hacen parte de ese gran sector patrimonial, estén limpias, iluminadas, inviten a caminar, inviten a la gente a salir. Es muy difícil que llegue la inversión. Ahora, hay gente que es osada e invierte. ¿Por qué invierte? Porque dice, pues finalmente ante este déficit de vivienda, la gente prefiere vivir cerca donde trabaja que irse a vivir afuera. El tema que es súper impopular, esto que voy a decir, pero pues yo lo pienso y creo que es que nos hemos equivocado como sociedad, el tema de los vendedores ambulantes. Puede ser que la séptima no se pueda caminar. Y yo no tengo nada en contra de los vendedores ambulantes. Tengo en contra del desorden, tengo en contra de pensar que el espacio público, que es donde todos somos iguales y donde todos podríamos usarlo, no se pueda porque le queda un poquitico a los que podemos caminar o a los que queremos caminar por el espacio público del centro, y porque también soy una convencida que detrás del vendedor ambulante honrado sí hay una mafia y sí hay una delincuencia. Entonces ahí creo que el CASE, mejor dicho, y yo no lo he visto, te lo digo, y no lo vi en el plan de desarrollo tampoco, ni en los anteriores, pero no hay un plan estructural, integral, de recuperación del centro histórico donde el tema del reuso podría estar, por ejemplo. Por ejemplo, haber acotado unos incentivos para el reuso de edificaciones en el centro, sin necesidad de pensar en toda la ciudad. Sí, claro.
Entonces, y el centro se va desocupando y se seguirá desocupando si uno no logra. Date cuenta que, por ejemplo, Quito y hay ciudades que han hecho, donde fue Santiago también, hicieron un ejercicio de repoblamiento del centro. Y eso hace parte de mirarlo integralmente. Pero cuando tú, y tienes toda la razón, la pregunta es, ¿quién pone primero, el privado o el público? Y creo que el público tiene no solo las condiciones y las posibilidades, sino la obligación de devolver el centro y el espacio público del centro a los bogotanos. Sí, es correcto, es cierto. Muchos comentarios son respecto a la décima, la percepción de inseguridad. Y puede que no lo sea, no lo sabemos, no tengo datos, pero puede ser más percepción que otra cosa. Y si no hay como intervención por parte del sector público, pues la gente no tiene la idea de, bueno, voy a ir allá. En ese caso, ¿crees que es necesario incentivos? Sé que la Secretaría de Hábitat, no he podido contactarlos, pero sé que están trabajando en el tema de beneficios para ese tipo de vivienda. ¿Por qué? Renovo en sus estudios preliminares ha determinado que es muy difícil generar vivienda de interés social en este tipo de edificios, por lo que ya hablábamos anteriormente, los costos. Pero entonces ahí tenemos un problema y es cómo vamos a poder generar vivienda de interés social en el centro histórico. ¿A ese caso crees que es necesario? O sea, sin el sector público no se va a poder reducir el costo de la vivienda. Pues es que ellos tienen que poner, y más que costo es cuáles son los incentivos. Yo siempre he creído que los subsidios en el caso de vivienda tienen que ir enfocados a la demanda, como funcionaba en el gobierno nacional hasta que los acabaron en este gobierno, para que la gente pueda tener el cierre financiero. Pero si no hay algo que ayude a promover la oferta, tampoco la logras, porque la oferta se sale de lo que puede comprar esa demanda. Entonces, en vivienda de interés social, por ejemplo, los topes están establecidos por ley. Cada plan de desarrollo define cuánto vale una vivienda de interés social. Eso está definido por ley en Colombia. Sí. Cuando se habla de renovación urbana, se sube ese tope. Es decir, no es de 150 salarios mínimos, por ejemplo, el caso de Bogotá, porque también cambia por regiones, Sí. sino de 175 salarios mínimos, porque hacer la vivienda en renovación urbana es más costoso, por todo lo que implica renovar, sobre todo la gestión de suelo. Correcto. Por ejemplo, uno podría pensar que en el centro histórico o en el centro de Bogotá, el centro histórico, para acotarlo, porque aunque no haya renovación urbana, o marcar como renovación urbana esas zonas que si son, hay bienes de interés cultural, pues una zona de centro histórico, pero hay unas zonitas que se pueden renovar, y entonces aumentar el tope del precio de la vivienda a 175, y eso lo empieza a volver, pero también pues controlándolo, dando los incentivos, porque si no se sale de la posibilidad de que la gente la compre. Sí, correcto. O sea, ahí el papel de la Secretaría de Hábitat es crucial, pues, prácticamente. Sí. ¿Qué crees que es indispensable para analizar la viabilidad económica de este ejercicio? Pues yo creo que una mirada integral de todo, ¿no? Lo que te decía, el tema de cuáles son las normas que deben aplicársele desde el punto de vista de sismoresistencia. Primero es qué se quiere, Sergio, ¿qué es lo que se quiere? Se quiere repoblar el centro, se quiere renovar el centro, sin tener el miedo de decir renovar, porque, claro, si tú dices es que Sandra Forero dijo que renovar, dice, es desarrollista y entonces no le importa lo ambiental ni lo patrimonial, no, sí me importa. Lo que pasa es que tiene que ir todo unido, todo mirado integralmente. Entonces, mira lo que pasa en Las Cruces. Las Cruces hace parte del centro histórico, ¿o no? Tú que lo estás estudiando. Sí, correcto. Y la mitad de Las Cruces está caída. Y es la inseguridad y es terrible. Sí. Y en otro país o en otra ciudad se hubiera cogido Las Cruces y ya se hubiera recuperado. Pero es una mirada integral del problema. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Un centro habitado, un centro para el turismo, un centro con negocios de centro, de que vuelvan el centro rico, que vuelvan el centro caminable, que vuelvan... Mira que vivir en los centros, en Europa vivir en el centro histórico es carísimo, porque son centros deliciosos, o sea, centros chéveres para caminar, para vivir, incluso para trabajar. Mira que en el centro hay una cosa que es fantástica y no la hemos podido aprovechar. Allá está el Palacio Nariño, Palacio Líbano, el Ministerio de Cultura, un mundo de ministerios. Allá la gente trabaja. Sí, correcto. La gente podría vivir ahí en el centro. Pero entonces, ¿qué es lo que queremos? Revitalizar, revivir
recuperar, renovar, hacer renacer el centro, entonces pongámonos todos de acuerdo. ¿Qué va a poner el público, el sector público? ¿Cuáles son las normas que se tienen que cumplir ahí? ¿Y cuáles son los incentivos? Pero es que yo no conozco que haya mucho incentivo para invertir ahí. Y llamar al privado y realmente hacer un ejercicio público-privado donde la gestión de suelo la tiene que hacer el sector público, no el sector privado. Entonces hay mucha gente, y este término no sé si lo has oído, pues yo creo que sí, el tema de la gentrificación. En el Consejo se hacen debates. No se puede tocar el centro porque la gentrificación, y entonces se va a ir la gente de ahí. La gente que vive ahí no vive en las condiciones que debería vivir. Y sí hay mecanismos en el mundo probados para que la gente se quede, disfrute de un centro nuevo, pero con unas condiciones. Entonces, es una mirada integral del problema, en lo social, en lo económico, en lo financiero, en lo normativo, en todo. Sí, es correcto. ¿Crees que va a haber de entrada un proceso desde alguna entidad pública, sea consejo, sea alcaldía, para facilitar esto o en este momento ya se puede hacer? No, yo creo que se puede hacer. Pues si hay voluntad se hace. Lo es que yo sí he visto que dice vivamos el centro. Entonces Sí. van secretarios allá con un poco de gente y de gestores y barren el centro. Y a los 2 días esto es un basurero. Es que, ¿qué problema es más que barrer las calles? Sí, no es súper, la solución ahorita es como superficial, pero no hay nada trascendental. Bastante. Es correcto. Yo digo, y el IMPES, por ejemplo, que maneja lo de economía popular, lo de los vendedores ambulantes. Entonces el DADEP, que es el de la Defensoría del Espacio Público, hace una tarea muy, muy valiosa. La OAEPS acompaña al DADEP, y entonces van y barren, y ponen unos bombillos. El problema del centro no es ese. El problema del centro es un poco lo que tú estás diciendo. ¿Cómo vamos a reutilizar las estructuras que están abandonadas? No hay nada peor para el centro que el abandono. Sí. Y eso es lleno de parqueaderos. Tú has visto que hay un montón de parqueaderos, entonces hay manzanas que son llenas de parqueaderos. Cuando uno dice, oiga, llamemos a los privados y hagamos acá unos proyectos, no se puede, porque solo se puede hacer 2 pisos. Por 2 pisos no hay un privado que se meta allá. Sí, es verdad. Ahora, tampoco estoy diciendo que suelten la norma 35 pisos. Pero si tú, por ejemplo, coges a un privado y le dices, venga, vamos a ajustar esta norma, que tiene que ir al ministerio, entre otras cosas. Le vamos a dejar hacer 6 u 8 pisos para que el perfil se mantenga por la topografía. Sí. Pero además llamamos a esos privados y le decimos, pero usted en esta manzana tiene un edificio que toca reutilizar. Ayúdenos con eso. Es que es una conversación distinta. Claro, sí, se incentiva. Y dejan los primeros pisos cosas chéveres, no los parqueaderos. No los parqueaderos del edificio, sino si en el primer piso dejas algo chévere. Creo que sí, es una mirada integral del problema. Sí, es correcto. En ese caso se han visto casos en donde el propietario del edificio pues no cede a nivel económico del proyecto. Quiere vender todo el edificio, pero pues no se le puede pagar todo el edificio porque el edificio va a ser intervenido. O sea, quieren vender sobre lo que está construido, pero es que lo que está construido no funciona en su totalidad, ¿sí? ¿Cómo incentivar ese tipo de propietarios para que se dan a entender que se puede hacer parte del negocio y puede recibir 1, 2, 3 apartamentos, pero pues no se va a poder quedar con todo el edificio porque realmente entonces ¿quién hace la intervención? El inversionista también necesita llegar a decir, bueno, es un negocio, pero si yo hago esos apartamentos y el dueño no va a ceder, entonces Sí. se queda ahí. Ahí hay unos incentivos. Yo estoy trabajando ahorita precisamente con Vivi. Yo digo que yo estoy trabajando, pero la verdad es que el cerebro de todo esto ha sido Viviana. Una serie de incentivos tributarios que estamos todavía en estructuración y en conversaciones con la administración precisamente para que en los temas de renovación, que es un poco lo que estás planteando, haya un incentivo a quien entregue, no al que entregue, el que entrega el predio se vuelve como socio del proyecto. Claro. Cuando tú a un propietario le dices eso y sí, pues pucha, no, yo no sé esto, estos me van a tumbar, pero si tú entras con la administración de la mano, como un interés, este es un tema de utilidad pública, esta es una frase muy importante. El tema de la renovación o de la recuperación de los centros se debe entender como un proceso de utilidad pública, donde vamos de la mano el que invierte y el que es el dueño de la norma. Si tú le das el incentivo de decir, oiga, venga, entregue,
yo le pago metro a metro, que además en el POT ya está esa exigencia, usted se queda viviendo donde estaba con en un proyecto nuevo que tiene años hacia adelante para valorizarse. Si uno le cuenta la historia real como es, la gente se convence. Pero si tú le metes ideología y no, lo van a robar, tenga cuidado, pues sigues con tu apartamento de 50 años, que no tengo nada en contra de los apartamentos, de 50 años, en un edificio que no se valoriza más, porque hasta ahí llegó, ya cumplió lo que tenía que cumplir. Sí, claro, es correcto. ¿Es necesario incentivar el reuso adaptativo o solamente el reuso? O sea, tal vez solo con el reuso es suficiente. No, porque tú tienes que entender ahí el mercado, la demanda. Entonces, el normal es coger los edificios viejos de oficinas y dejarlos en oficinas. Y yo no sé qué tanto el mercado de oficinas está para absorber esa cantidad de metros cuadrados. Y el adaptativo me parece chévere, porque es que si a mí me preguntan, ¿usted quisiera vivir en el centro? En ese centro que uno se imagina chévere, lindo, bonito, caminar, seguro, con cafecitos, con barcitos, hay de todo. Hay gente que dice, no, yo sí prefiero irme a vivir a Cajicá, pero yo sí viviría en el centro, en un centro chévere. Lo que te quiero decir es, yo creo que la demanda en Bogotá, la demanda de vivienda, primero seguimos en déficit, segundo necesitamos vivienda de interés social, tercero yo sí creo que se puede hacer BIS si lo tratamos como renovación urbana en el centro, Ok, es decir, no, pues por supuesto no va a ser la vivienda de interés prioritaria, la de hogares hasta de 2 salarios mínimos de ingresos, pero si tú le combinas un poquito de BIS, la gente busca la cercanía, busca caminar, busca. Mira, hay unos temas que yo no sé si, eso seguramente te lo dirán en Hábitat si algún día te atienden. El tema de que estamos promoviendo también con Viviana es el tema del multifamily, que es vivienda en renta. Y es construir un proyecto solo para renta, no es propiedad horizontal. ok, Entonces sí. tú, Sergio, que eres un tipo joven, dice, no, primero no me voy a endeudar todavía. Segundo, yo prefiero viajar que comprar. Tercero, pues hoy trabajo aquí, pero mañana puedo trabajar allá. O hoy trabajo en mi casa, desde mi casa a cualquier lugar del mundo, entonces no tengo que estarme moviendo, entonces no tengo que estar, o sea, no necesariamente tengo que endeudarme, sino viajar, lo que sea. Y en el mismo te proveen todos los servicios. Eso en el centro sería divino. Te Claro. proveen, tienes restaurante, tienes zonas húmedas, lavanderías, tienes gimnasio, tienes coworking y tienes 26 metros cuadrados para vivir. Porque, ¿qué quieres tú? Una cocina así de grande y una habitación y una sala con un balcón divino que te deje mirar las calles del centro. Esos proyectos son los que se hacen en los centros. Por lo que quiero decir es qué queremos del centro y por qué el reuso, y ese me gusta el adaptativo, se puede volver parte de una política pública de repoblamiento del centro. Muchas gracias, Sandra, por esta conversación y por abrir este espacio para hablar sobre el reuso desde tu experiencia como arquitecta, como expresidenta de Camacol y ahora como concejal de Bogotá. Es muy valioso poder entender cómo se está hablando de este tema y cómo se aborda desde el Consejo, desde quienes hoy toman decisiones sobre el futuro de nuestra ciudad. Me quedo con varias reflexiones importantes. Primero, el papel del sector público. Tú lo dijiste claramente, es necesario que el Estado, que la alcaldía, por medio de sus instituciones, actúe primero y que invierta, que recupere el espacio público y cree las condiciones para que el sector privado vea la oportunidad real y sienta la confianza de hacer esa inversión. También hablaste de algo fundamental y es que necesitamos repensar la norma. Si seguimos exigiendo que todos los edificios se ajusten a una norma que no fue pensada para lo que existe y le seguimos exigiendo a estos edificios existentes que se comporten como edificios nuevos, vamos a seguir perdiendo la posibilidad de transformar muchas edificaciones que ya existen y que se encuentran ahí en lugares estratégicos que podrían tener una nueva vida. Y algo que me parece clave, y es si estamos o no preparados como profesionales para abordar estos proyectos, qué tanta formación, investigación y conocimiento tenemos. Lo cierto es que no siempre estamos tan preparados y como lo mencionaste, si no fortalecemos eso de la investigación y del conocimiento, difícilmente vamos a lograr que el reuso sea una alternativa viable en el desarrollo urbano y a largo plazo. A quienes nos escuchan, gracias por llegar hasta aquí. Los invito a que compartan este episodio, a que lo comenten, lo discutan y lo lleven a otros espacios. La conversación sobre el reuso no termina acá. Hablaremos sobre cómo recuperar zonas abandonadas, cómo transformar lo subutilizado en oportunidades reales y cómo hacer que esta ciudad de Bogotá pueda tener una segunda vida.
Esto es Bogotá en Reuso. Nos escuchamos en el próximo episodio.